que practican la hechicería, siendo mujeres, usan sus faldas normales, usan su pañuelo. O sea, tú no le vas a ver una vestimenta de prostituta, sino de engañadora. Cuando mi abuela estaba viva, nosotros íbamos a iglesia, porque la gente siempre cree que el que va inconverso va a aceptar a Cristo o escuchar la palabra de Dios. Y hay muchos infiltrados que ellos no van a aceptar a Cristo y no van a escuchar la palabra de Dios. Entonces nosotros entramos ahí y mientras los hermanos estaban orando, y nosotros mirábamos y sacamos el potecito y tiramos el agüita. Cuando un hermano se le va la palabra, ¿es trabajo de brujería? Trabajo de brujería. Porque si tú preparaste tu mensaje, si tú oraste, tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo es que tú te paras el púlpito y tú no puedes decir que se te pone en blanco la mente, que no te acuerdas ni siquiera de Apocalipsis, ni siquiera de Génesis, ni una cita bíblica no te acuerdas, y tú que te pones a hacer muletilla? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Hermano, estamos en guerra, hermano, levántese, póngase a adorar. El pueblo no puede. El pueblo no puede, porque es que ya hay una influencia que alguien tiró. Y por más que el pueblo se quiera parar, no va a poder, porque es que para eso tenía que tener la puerta cerrada, la puerta de pecados ocultos o alguna anomalía que estuviera pasando que no es conforme a las escrituras. La pregunta es, y la que más miedo da, ¿se puede identificar un brujo cuando entra a la iglesia o un hechicero? Claro. ¿De qué forma? Hace unos días una pastora me llamó de Estados Unidos y me mostró un video de una persona haciendo diferentes señas en el momento de la oración. Un tipo de señas como de este tipo. Mientras nadie veía, incluso bajó la mano y por detrás estaba haciendo señas. Y en la parte de atrás también estaba haciendo señas. Cuando esto pasaba, dentro de la iglesia había como un enfriamiento, como que la unción no subía. Y por esta seña pudimos identificar algunas cosas, que hay personas que invocan y trabajan con entidades negativas para acaparar la unción de Dios dentro de una iglesia. Es muy claro decir que la unción de Dios nadie la para, pero hay personas que muchas veces están trabajando para que el pueblo que está dentro de una iglesia no pueda adorar y que la presencia de Dios pueda descender a causa de la adoración de un pueblo, una adoración genuina. Hoy tenemos una invitada muy especial, la cual nos va a hablar acerca de las personas o los infiltrados que trabajan con brujería dentro de la iglesia, cómo identificarlo, cómo saber qué personas están operando para dañar una iglesia. Así que antes de yo darle paso a mi invitada para que ella pueda presentarse así, hablar de este tema, quiero invitarle a que se suscriba, active la campanita de la opción todas, para que las notificaciones de cada video le puedan llegar. Le pido a los hermanos que están ahí detrás de la audiencia que se pongan en comunión, y si usted no está apto para ver este video, no lo vea. Es lo que le voy a pedir. Si usted considera que es inmaduro espiritualmente, no lo vea. Ahora, si usted es una persona ya que ha alcanzado niveles en el espíritu, ve este video para que pueda identificar algunas operaciones del enemigo dentro de las iglesias. Mi hermana Belén Torres, es un placer nuevamente tenerte con cada uno de nosotros. Saludos a esa audiencia que como siempre está ahí conectada. Dios te bendiga, Pascual, Dios te bendiga mucho y que Dios bendiga a la audiencia que nos escucha en esta hora. Le damos gracias al Señor por el privilegio de estar aquí en esta plataforma. Mi nombre ya todos saben, soy hermanita la más pequeña de Redil, Belén Torres. Nos congregamos en la Iglesia de la Fe en Cristo, mi pastora Gloria Montero. Estamos al frente del ministerio. Dios todo lo revela basado en Amós 3:7. Nada acontecerá sin que antes Dios revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Aleluya. Como dije al principio, profeta, hay personas que se han estado infiltrando. Y ya cuando tú vienes a identificar quiénes son, ya hace tiempo que la iglesia no existe. Entonces, usted vino de la brujería, vino del satanismo, vino de tantas cosas fuertes. Incluso me testificó que llegó a participar en canibalismo. Amén. Entonces, ¿es posible esto o simplemente es un mito? ¿Se puede infiltrar un satanista en la iglesia de Jesucristo? Sí, se puede infiltrar, pero hay alguna faceta que hay que cumplir. Ejemplo, el satanista o el ocultista debe de observar primero la congregación. Si la congregación es una congregación que no está apta, bíblicamente hablando, sí se puede. O sea, si esa congregación, casi siempre es la congregación que no tiene profeta. Porque el profeta es el vidente que ve lo que va, Dios le revela, le muestra lo que está o va a acontecer en la iglesia. Entonces advierte
a lo que es el líder, gloria a Jesús. Entonces ellos antes de observan cómo está caminando la iglesia, porque hay algunos parámetros que hay que respetar en el mundo espiritual. Y si una iglesia es una iglesia de oración, una iglesia de búsqueda, una iglesia que no está en contienda ni división, ningún satanista puede entrar, porque automáticamente entra, lo que quiera hacer no va a funcionar, no va a poder, porque los ángeles de Dios están en esta congregación y no le van a permitir que ellos hagan lo que ellos quieren. Entonces lo que usted me dice es que cuando hay división, contienda, problemas, chismes, sí. ¿Hay alguien infiltrado o hay algo infiltrado ahí? Primero ellos le mandan, antes de ellos le pueden mandar lo que es una enviación para debilitar al pueblo. Ellos le pueden enviar una enviación y vuelvo y digo, ese pueblo debe de tener puertas abiertas en el mundo espiritual para que esa enviación le caiga. Si ese pueblo no tiene puertas abiertas en el mundo de los espíritus, o sea, pecado oculto y cosas ocultas que cualquier hermano esté haciendo, no va a funcionar. Si hay alguien en la iglesia, por ejemplo, que es chismoso, porque la mínima cosa que tú creas es, para nosotros es mínimo, pero en el mundo espiritual tiene mucho valor. La mínima cosa que haya un hermano de la iglesia es una puerta que el adversario va a utilizar para poder ejecutar y debilitar a los que están ahí. Entonces, ellos primero debilitan al pueblo. Le mandan agua, le mandan agüita, le echan polvo de azufre, le echan un sinnúmero de cosas con tal de que el pueblo primero se debilite. Cuando el pueblo se debilita porque ya tiene una puerta abierta de pecado o de lo que sea, de chisme. Por ejemplo, que hayan dos hermanas que estén siempre en contienda. Que haya unos hermanos de la iglesia que no se hablen por diferencia de lo que sea. Y es una puerta abierta, porque dice que nosotros no podemos hablar disensiones, ni contienda, ni nada de eso. Entonces, el brujo que ya está observando, porque ellos no son unispresentes, pero ellos pueden ser espías. Hay brujos que pueden tener esa facultad de poder escuchar, incluso ellos pueden transitar. ¿Pero a qué tú hablas de observar? Porque sí, mirarlo. El tú mirar, o sea, yo estoy mirando ahora mismo. Ahora estamos hablando ya de un grado superior donde tú puedes ver ya la esencia del alma de lo que esa persona está haciendo. Claro. Estamos hablando ya de lo que se ha hablado anteriormente, tercer ojo, que hay ya otro ojo abierto donde tú puedes ver lo espiritual. Entonces, ¿los brujos observan de esta forma o simplemente ven como tú y yo vemos? Por ejemplo, hay diferentes formas. Ellos, primeramente, Lucifer, Señor dependa, le da un parámetro, le da una directriz. Por ejemplo, la iglesia de Jonathan, poner un ejemplo, que vamos, no sé qué nombre, vamos a ponerle Jonathan TV, por ejemplo. La iglesia de Jonathan TV, hay que hacerla que se destruya. Casa de Liberación y Milagro. Ah, esa es la iglesia, ok. Casa de Liberación y Milagro. Hay que hacer que Casa de Liberación y Milagro, vamos a destruirla. Eso es un plan primero. Primero se organiza el plan. Luego, a la persona que le van a encargar a esa iglesia, tiene que ir y mirar, observar, posiblemente entre, y que supuestamente al servicio. El error de muchos cristianos es que ellos se sientan atrás y dejan el espacio delante vacío. Entonces, cuando la persona llega como un invitado normal. Llega a la iglesia y ahí es que comienzan a hacer ciertos... Por eso no estoy de acuerdo en que usted predique y esté haciendo señales y cosas raras, porque eso es lo que hacen ellos. Ellos comienzan a hacer ciertas anomalías con las manos. Tú sabes que hay artes mágicas con las manos y comienzan a hacer ciertas cosas y tú como siervo de Dios no debes de imitar lo que hace el enemigo, hacer cosas raras. Entonces ellos entran y con ciertas señales diabólicas, de signos diabólicos con las manos, lo pueden hacer mientras el pueblo está con los ojos cerrados. Por ejemplo, cuando mi abuela estaba viva, nosotros íbamos a iglesia, porque la gente siempre cree que el que va inconverso va a aceptar a Cristo o escuchar palabra de Dios. Y hay muchos infiltrados que ellos no van a aceptar a Cristo y no van a escuchar palabra de Dios, porque aún los oídos espirituales no se le han abierto para recibir la salvación, sino con un firme propósito de desbaratar. Y nosotros nos poníamos adelante, porque siempre hay alguien en la iglesia que está en la puerta para recibir los invitados. Y como en la parte de atrás estaban todos los asientos llenos de los hermanos, pues nosotros pasamos en la parte de adelante. Y porque los brujos fácilmente no van a una iglesia evangélica, al menos que tengan un objetivo o que realmente Dios haya tratado con ellos para salvación. Entonces nosotros entramos ahí y mientras los hermanos estaban orando, y nosotros mirábamos y sacamos el potecito y tiramos el agüita. Entonces tú veías que el culto, nosotros salíamos. Después que nosotros hacíamos lo que íbamos a hacer, salíamos y no íbamos. Entonces hay personas que están dentro del evangelio. ¿Cómo tú lo puedes conocer? Porque ellos solamente están dentro del coro. Si están adorando, ellos no van a estar ahí adentro.
porque la adoración perturba los oídos espirituales de ellos. O sea, cuando la iglesia comienza a adorar y adorar a Dios y hacen un servicio de altar de adoración, los que están atados tienen que salir para afuera, porque no resisten, porque cuando tú comienzas a adorar, la presencia de Dios desciende, porque Él habita en la alabanza de su pueblo, y ellos no pueden estar ahí adentro, porque hay algo que se les remueve, y esa hora dice, sal, sal. ¿Cuándo ellos entran a la iglesia? Cuando comienzan los coros. Pero ¿qué pasaba en sí? Porque ahora yo estoy asustado. Yo estoy asustado y hay gente que ahora mismo está asustada y quizá va a estar moca ahora. Con para que abran sus ojos. Que entran a la iglesia, se sientan adelante y que vienen de forma extraña. ¿Qué pasaba cuando se derramaba esto que ustedes llevaban? Bueno, cuando nosotros llevamos eso no voy a decir qué era, porque no estamos enseñando brujería, sino estamos abriendo sus ojos espirituales. Nosotros llevamos ya el potecito preparado con todo, y cuando lo reciba, pues, todo el mundo cierra sus ojos porque están adorando a Dios, pero es que había puertas abiertas, habían hermanitas que estaban en chisme. O sea, nosotros primero ubicábamos, sabíamos el problema que estaba. Como esos hermanos que cuando hay un problema en la iglesia van a decirse los impíos. Aunque el pastor esté bien, si hay una hermanita que esté en contienda, hay una puerta abierta, claro. Dios mío. Porque si tú vas a la guerra y tú recibes el botín, le tienes que dar al pueblo entero del botín que tú recibiste. Entonces, una hermana, vamos a poner un ejemplo, porque el objetivo es que usted entienda. Hay una empalizada, no sé cómo le dirán en otro país. Una empalizada que tiene una cerca. Si hay una cerca, mientras todos los palos están de pie, las vacas no van a entrar a destruir el terreno, lo que tú tienes sembrado. Pero automáticamente un palo de esos se pudra, que vamos a poner los palos como atalaya, hay un portón, ¿verdad? Y en ese portón cualquier animal puede entrar y destruir lo que está ahí dentro. Independientemente de que tú seas un portón y yo otro, si había un hermano ahí, automáticamente queda un espacio abierto y ellos pueden entrar. Aunque tú y yo nos peguemos, el espacio de ese tiene que cerrarse. Por eso que la iglesia debe de siempre estar pidiéndole perdón al Señor. Señor, cierra la puerta. Señor, cancelamos. Señor, neutraliza. Señor, yo reprendo. Señor, si hay algo oculto, sácalo a la luz para que cuando Dios saque la luz, entonces poder pedir perdón por lo que estaba oculto. Entonces eso nosotros hacíamos. Primero, debilitamos la iglesia. ¿Cuándo te debilitan? Cuando la iglesia, al pastor le dice que hay oración, la iglesia no quiere ir. El pastor tiene que abrir sus ojos. Porque a veces no, que el hermano no quiere ir. Hay que ver qué está pasando, que ninguno de los hermanos quieren ir. Porque una iglesia espiritual, cuando el pastor dice hay oración, tiene que estar todo ahí. Cuando hay ayuno, los hermanos no quieren ir. Los servicios ellos no van. Entonces, ya usted tiene que ver, hay algo espiritual que está aconteciendo. ¿Qué es lo que pasa? Y hay algunos, gloria al Señor, como por ejemplo en estos días, una hermana me tiró y me dijo que en la iglesia de ella le tiraron azufre. Si a usted le están tirando esos polvos, usted tiene que entender que no es flores que están tirando. Usted tiene que abrir sus ojos espirituales y saber que quieren el local, que quieren el territorio y quieren quitar la iglesia. Entonces nosotros hacíamos eso. Primero lo amansamos, como dicen, el amansaguapo. Luego entrábamos. Cuando nosotros rociábamos eso, pasaba algo. Los hermanos no podían pararse a adorar a Dios. Comenzaban a bostezar. Otros tenían dolor de cabeza. Entonces, a veces tiramos otro tipo de agüita que los niños no se quedaban tranquilos. Comenzaban a estar inquietos, a vocear, a gritar, a hacer cuantas cosas. Y por más que querían controlar, los niños estaban muy inquietos. El objetivo es que ustedes no escuchen palabra de Dios. Que ustedes no sean edificados con lo que Dios trajo cada noche. Entonces, ya ahí el pueblo se va debilitando. Entonces, ¿qué pasa? Hay una parte que la iglesia tiene que entender, que hay muchos brujos que van, la parte que yo no estoy de acuerdo es que venga Casa de Restauración y Milagro, alguien se mude ahí y automáticamente se mude, vaya donde usted y diga, yo voy a visitar tu iglesia, hermano. Y tú le das entrada y tú le permitas el púlpito y tú permitas que él ministre sin antes ir y preguntar, porque se supone que si yo me mudé aquí y yo ando buscando una iglesia donde congregarme, era porque yo soy cristiano y tengo un pastor donde yo estaba. Entonces el deber es que si yo llegué, tú a mí no me conoces, tú no sabes quién soy yo. El deber de usted que es pastor, no es así, lo podemos recibir. La Biblia dice que al que el Hijo viene, Él no le echa fuera. Nosotros no lo vamos a echar fuera, pero quédese ahí. Hay que ministrarte liberación para ver lo que hay. Quédese ahí, no tanto eso, yo voy a llamar a su pastor. Porque entre pastor y pastor se tiene que hablar las cosas claras. Hay que ir a su casa, investigar en esas personas. Exacto. Entonces, Dios le bendiga, pastor. Amén. Mire, aquí vino un miembro suyo que se mudó por este territorio y él dice que va a estar aquí. Ese pastor tiene que decirte. O sea, no es que tú, porque tú el que venga al barrio, no, yo ando buscando una iglesia y Dios me dijo que venga aquí y yo estoy aquí porque siento a Dios. No es así.
Ok, los recibimos, pero hay que buscar, hay que indagar, hay que saber qué se mueve detrás de. Entonces, el error de muchos es que cuando alguien viene, no investiga, no sabe de dónde vino, no sabe de nada. Y le voy a decir algo, Satanás, dice la Biblia, se viste el de ángel de luz para engañar a muchos. Entonces, cualquier brujo puede ir a una iglesia, gloria al Señor, porque nosotros lo hacíamos. Nosotros nos movilizamos de un lugar a otro y llegamos de que estamos ahí, porque la mayoría de la gente que practica la hechicería, siendo mujeres, usan sus faldas normales, usan su pañuelo. O sea, tú no le vas a ver una vestimenta de prostituta, sino de engañadora. Entonces nosotros llegamos a los lugares y nos recibían con mucho agrado, porque entienden que todo el que va a la iglesia es porque Dios está tratando con él. No, hay engañadores. Entonces cuando nosotros hacíamos eso, cuando nosotros tirábamos el agua, que veíamos ya la influencia que estaba ahí, porque el poder de Dios no lo detiene nadie, pero a ti sí tu adoración. Entonces eso es lo que pasa. A Dios no lo detiene ningún demonio, ningún brujo, nadie, porque el poder de Dios es inigualable. Pero si yo te enfrío a ti y te doy enfriamiento espiritual, tú no puedes adorar. ¿Qué se puede mover ahí? Entonces nosotros cuando veíamos ya el ambiente como nosotros queríamos, salíamos de la iglesia. Porque ahora tenemos que salir y ponernos un colmado en cualquier parte, supuestamente en un refresco o algo, o hablar para ver los resultados. Y entonces así apático se daba el servicio, y cuando se daba el servicio apático, el predicador, que no sabe de nada y quizás es una persona que no tiene conocimiento de lo que es la liberación o la guerra espiritual, cuando entraba, comenzaba, hermano, estamos en guerra, hermano, oh gloria a Dios, y está, aleluya, que se le va la palabra. Porque hay una ave de rapiña que se roba la palabra. Cuando un hermano se le va la palabra, ¿es trabajo de brujería? Trabajo de brujería. Porque si tú preparaste tu mensaje, si tú oraste, tú tienes conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo es que tú te paras el púlpito y tú no puedes decir que se te pone en blanco la mente, que no te acuerdas ni siquiera de Apocalipsis, ni siquiera de Génesis, ni una cita bíblica no te acuerdas, y tú que te pones a hacer muletilla, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Hermano, estamos en guerra, hermano, levántese, póngase a adorar. El pueblo no puede. El pueblo no puede, porque es que ya hay una influencia que alguien tiró. Y por más que el pueblo se quiera parar, no va a poder, porque es que para eso tenía que tener la puerta cerrada, la puerta de pecados ocultos o alguna anomalía que estuviera pasando que no es conforme a las escrituras. La pregunta es, y la que más miedo da, ¿se puede identificar un brujo cuando entra a la iglesia? Sí, o un hechicero? Claro. ¿De qué forma? Por ciertas actitudes. Lo primero es que los brujos, cuando se supone que si alguien llega y hay alguien en la puerta que ponen un diácono, el diácono tiene que saludarlo. Okay. Y cuando Dios te bendiga, y tú tienes que mirar la cara, entonces ellos no van a mirarte a la cara. Ellos van a esconder siempre. Todo el que no libre no esconde la mirada y busca para acá. Dios bendiga. Amén, amén, amén. Te pregunto eso, porque a mí me pasó una situación en la ciudad de La Romana. Yo estaba predicando con otro evangelista, muy usado por Dios, mi hermano Lorenzo, que él sabe que es así, y estaba incluso también otro predicador que también fue con nosotros en esa ocasión. Y yo recuerdo que estaba predicando y de repente sentí un rafagazo. El rafagazo fue tan fuerte que fue como darte un golpe con una piedra. Y yo recuerdo que me senté en el altar. Y cuando yo sentí eso, dije, Señor, ¿qué pasó aquí? El Señor me dijo, para el mensaje y reprende. Y cuando empecé a reprender, vi dos ancianitas que parecían cristianas. Incluso tenían peinado de evangélica, ropa larga y todo. Cuando yo dije al pueblo que se parara, ellas se quedaron acostadas abajo. Y yo era como que estaban danzando y yo pensé que eran evangélicas, mi visión. Porque hay personas que piensan que los profetas nos engañan. Pero si nosotros vemos a Samuel, Samuel iba a ungir a uno que no era. Y Dios tuvo que hablarle para que él buscara al que tenía que ungir. Y entonces, en esta parte, misterio no se me fue revelado. Así mismo. Entonces, cuando yo llamé a una de las ancianas que estaba ahí, mujer, venga acá, para llorar por ella, de repente ella era la hechicera. Cayó endemoniada. Y cuando llamé a la otra, también cayó endemoniada en el banco. Otra por allá también, que aparentemente era evangélica, también cayó endemoniada. Entonces, cuando yo veo cosas como esa, me doy cuenta que dentro de las iglesias hay muchas personas que están aparentando una cosa, pero no son. Infiltrados dentro. Y no solamente en República Dominicana, porque República Dominicana es uno de los países donde menos se infiltran. Porque acá en cada lugar hay una iglesia y siempre están prendidos. Pero en Estados Unidos, en México, en Venezuela, en Cuba, en Guatemala, en Colombia. En el mundo como entero. nos ha tocado también en Colombia. Personas que están en el diaconado y termina siendo las personas que están endemoniadas, infiltradas, que eran las que estaban sirviendo a Vladimir, que está detrás de cámara, mi hermano, y a mí.
Entonces es algo fuerte. Entonces se puede identificar por la vestimenta a un satanista cuando entra a una iglesia. Por la vestimenta no se va a identificar, porque es que ellos no te van a llegar con un pañuelo aquí en el brazo, ni tampoco te van a llegar con gilet. Y hay satanistas que llegan aún más lejos, gracias mi hermano, que ellos llegan a bautizarse en la iglesia evangélica. ¿Y qué ellos ganan con esto? Engañar, mi hermano, y poder entonces entrar bien y subir niveles espirituales de maldad. O sea, que un brujo sube nivel cuando se bautiza, claro, y cuando entra como un miembro oficial. Por eso tú dijiste los diáconos, cuando tú te bautizaste, tu ministerio se expandió. O sea, ya ahí comenzó tu ministerio, ya tú eres miembro activo. Entonces eso pasa con ellos. Cuando ellos se pueden bautizar, ellos van a recibir. Entonces, ellos pueden llegar a engañar a un líder que no tenga la visión, un líder que sea como Elí, que no tiene la visión de Dios. Ahora, el hombre que tiene la visión de Dios, él va a entender que no está apto. Y ellos van a tratar de cumplir, porque es que el Satanás es engañador y usa a sus secuaces como engañador. Ellos van a tratar de engañarte a como de lugar. Por eso es que el hombre de Dios tiene que tener la visión bien amplia. Yo digo algo más fuerte, y es algo que el Señor me hablaba. Y hay ocasiones que no es que el profeta no tenga visión. El problema está en ligar los sentimientos. Porque muchas veces cuando fulana viene, quizá con una compra, me mató el hambre, porque me imagino que los brujos provocan que haya miseria en tu casa. Entonces viene el brujo, te trae una compra, te trae un dinerito, dice, y Dios te revela, espérate, fulano ten esto y esto, y tú dices, no, espérate que yo no puedo decir esto. Eso fue un sueño, quizá me acotes alto. Entonces tú obvias esa parte, pero Dios te está revelando. Por eso no es bueno estar recibiendo todas las cosas. Para las bendiciones y las ofrendas hay que orar al Señor para saber si las puedes recibir. Espíritu de conmiseración, ¿te acuerdas? Sí, porque hay cosas que te van a atar a un agradecimiento, porque alguien te bendijo con algo. Tú tienes que entender que una cosa no tiene que ver con la otra. Vamos a la Biblia, porque quizá muchos de los que nos están escuchando van a querer decir, no creo que un brujo se pueda bautizar. Hay mucha gente pero por la Biblia yo se lo puedo comprobar. Una cosa es que el brujo, gloria al Señor, acepte a Cristo, y otra cosa es que Cristo entre en él. Porque cuando un brujo realmente acepta a Cristo, debe de haber una transformación y tiene que dar fruto digno de arrepentimiento. Ahora bien, todos dan fruto. El problema no es que tú des fruto, porque la mata de Javier da fruto pero envenena. ¿Me entiendes? Hay frutos que son de veneno y frutos que no son buenos. La Javier es un fruto acá que es muy peligroso. Te manda para el baño de una. Y te puedes morir. La flor te manda para el baño de una. Entonces, el problema no es que tú des fruto, sino que des fruto digno de arrepentimiento. Vamos a la Biblia a ver si es verdad lo que estamos diciendo. Gloria al nombre de Jesús. Dice el libro de los Hechos, capítulo 8, gloria al Señor. Vamos a leer desde el verso 4. Hechos, capítulo 8, verso 4. Dicen, bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que le decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le escuchaban atento, porque con sus artes mágicas le había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó, ¿quién? Simón. El mago, ¿verdad? Sí. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, ¿quién se bautizó? Wow, Simón. Simón se bautizó, o sea, el mago se bautizó. Estaba siempre con Felipe, o sea, estaba doctrinado. Y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, ¿quién? Simón. El mago,
cuando vio Simón que por la imposición de las manos, perdón, los apóstoles le daban el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tiene tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Cuando tú lees ahí, en el libro de Hechos, capítulo 8, gloria al Señor, desde el verso 1, tú vas a encontrar a un hombre que era mago, que hacía artes mágicas, y él se hacía pasar, no era grande, se hacía pasar por un grande, dice la Biblia. Fue bautizado. Y él fue bautizado. Dice que todos creyeron, también este hombre Simón, siendo mago, él escuchó la palabra y él fue bautizado. No tanto eso, dice que él siempre andaba con Felipe. O sea, que él pudo ver milagros, prodigios, o sea, que él no tuvo excusa. Pero él siguió siendo mago dentro de su corazón. Y cuando él vio el poder tan terrible, gloria al Señor, él engañó a Felipe. Gloria al Señor, porque él andaba con Felipe. Yo entiendo que si Felipe oraba, él oraba. Si Felipe se movía, él se movía. Y él fue bautizado. Y él miró todo lo que Jesús hacía. Sin embargo, él estaba tan maravillado del poder que él nunca tuvo ni adentro ni afuera. Y él lo que hizo fue que quiso negociar con el poder de Dios. ¿Pero para qué? Para seguir con su magia. Dios mío. Entonces, a veces, hermano mío, yo ministro del Señor que supuestamente son evangelistas, y esto hay que decirlo, que tú ves que ellos resisten al predicador. Por ejemplo, tú eres predicador. ¿Qué tú tienes que tú no puedes sentarte a escuchar a un predicador? ¿Cuál es el problema que tú tienes de superación de autoestima? Que si hay un predicador, tú no puedes escucharlo. Tú tienes que irte porque tú eres el gran yo soy. Entonces, otra parte, que es cuando se vienen a quedar, hacen un grupito afuera en la iglesia y se paran así y no adoran, no hacen nada, resistiendo al predicador. ¿Qué tú me das a entender? Cuando los brujos salen a hacer su cosa contra la iglesia, ellos quieren resistir al mensaje, a la palabra, a que Dios fluya. Entonces, un predicador que se pare en esta condición, hacer grupo, hablar, tú estás predicando allá, ellos están hablando aquí de un estudio, quíteseme de ahí, que Dios ha ordenado. Entonces, cuando le llama la atención, porque esos tipos de gente no obedecen a nadie, entren para adentro, ellos se quedan afuera, porque son rebeldes. Son gente que no se someten a sus líderes, se quedan allá afuera, pero ellos quieren resistir y ellos andan buscando el defecto de cualquier predicador. No tanto eso, como predicador, tú le dices, vamos a tal lugar para que me acompañe, porque yo soy la predicadora que digo, yo escucho a mis hermanos, porque ¿quién soy yo? Según yo doy, yo también tengo que recibir, eso entiendo yo. La persona humilde, por más que Dios te use, tú tienes que sentarte y escuchar a un predicador, porque aquí el grande es Dios. Entonces, a veces, yo veo ciertas actitudes, yo digo, ahí no hay libertad, ese Simón el mago. Por lo que ellos hacen, por cómo actúan, que tienen en su mente lo que es el dinero. Él entendía que Pedro, gloria al Señor, y Juan, él podía negociar. Este evangelio nadie puede negociarlo. Por eso él le dijo, perezca tú y tu dinero, porque no tiene ni parte ni suerte en este asunto. Pero él, lo impresionante es que hay gente que están bautizando satanistas sin saberlo. Porque este hombre fue bautizado por Felipe, pero él no era libre. Entonces, por eso es que al que se convierte hay que darle un tiempo de preparación, de que dé fruto digno de arrepentimiento. Hay que orarle para que cancele y rompa todo lo que le pueda hacer la guerra. Pero no es que automáticamente él creyó, porque mira cómo este hombre andaba siempre con Felipe, pero no era libre. Hay un momento que el brujo va a manifestar lo que está adentro, quiera usted o no quiera. Ahora, de que usted no esté conectado en Dios para darse cuenta, cuando el brujo habla, usted espérate. Hay algo raro aquí, como que el varón me está diciendo eso a mí. Entonces, ese es el problema. Pero vamos a seguir buscando. Vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 13. A ver si es verdad, porque cuando viene a ver, uno como que se equivocó, ¿verdad? 13, verso del 1. Yo lo leo. Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas, maestros, Bernabé Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a
Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamania, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenía también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío, llamado Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijado en él los ojos, dijo: oíd, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Quién era ese hombre? Era un mago, o sea, un brujo. Jesús. ¿Y cuál era su trabajo? Resistir, hacer resistencia para que el cónsul no recibiera la palabra de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Los brujos que están dentro de la iglesia, lo que hacen dentro de la iglesia es hacer resistencia al predicador, como te dije al principio. Resistir para que los que están escuchando no puedan recibir, porque él lo que hacía era como poner resistencia de que este precursor, que era hombre prudente, no recibiera el maná del cielo. En pocas palabras, lo que estaba haciendo era poniendo limitaciones. Por ejemplo, a él lo pusieron como quien dice la puerta. Ok, Pablo, tú no vas a entrar aquí a predicar nada. Entonces, cuando hizo resistencia, el apóstol Pablo ahí lo que hizo fue que lo reprendió. Amén. Porque dice en el 8, dice, pero Elimas, pero le resistía Elimas. Cuando un brujo llega a un lugar es para hacer resistencia. ¿Pero para qué le resistía? Para, pues, hacer procursor, procurando apartar de la fe al precursor. O sea, la resistencia que hacen los brujos es para apartar de la fe a los que están en la fe. Entonces lo que se descargan es provocación de esos personajes. A veces sí, a veces no. Porque también a veces se descarrean por la concupiscencia de su carne. Que las carnes, los deseos de la carne, lo hacen caer en tentación. Y entonces dice él, si alguno es tentado, no diga de que es parte de Dios, porque por su propia concupiscencia es tentado. Pero hay mucha gente que están en la iglesia y están apartados de la fe, porque hay un brujo que o un satanista que lo está resistiendo. Es lo que te estoy explicando. A veces hay personas que hacen gestos con las manos, ciertas anomalías y ciertas cosas que usted ve que están haciendo. También, ¿cómo tú te das cuenta? Que levantan la mano también. También tú te das cuenta porque comienzan aquí, a hacer esto, comienzan a hacer los brazos, porque, y cruzar los pies, una pregunta, y cruzar los dedos. Si tú haces así, tú estás predicando y yo hago así, y estoy así, yo estoy resistiendo porque yo no soy libre. El que es libre se suelta y adora a Dios. Mira, yo voy a predicar los lugares, la gloria es de Dios. Y si hay que tocar la güira, yo la toco. Y si hay que moverme aquí, porque es que yo soy libre en Cristo Jesús. Entonces hay personas que ellos entienden que tienen rango sobre rango, que cuando lleguen a la iglesia, ellos entienden que el saco que tienen no se puede estrujar. Ellos tienen que llegar y así. Incluso, voy más lejos, hay predicadores que cuando se paran en el altar, que ellos se paran así, mirando al pueblo. Usted no es libre. Porque si usted fue a predicar, usted tiene que también adorar. Porque usted quiere que ahí se manifieste la gloria de Dios. Y usted trae gloria, pero la gloria tiene que ser manifiesta, pero usted tiene también que unirse con los adoradores. Usted tiene que también decir, oh gloria, mi alma te adora. Y Señor, úsame, Señor. Mire este pueblo, yo no tengo nada que darle, pero tú sí. Pero no me llegue a mí el altar y haga de que... Y comienza a mirar a todo el mundo como que usted es un principado. Y después que coge después que usted coge de que el público, no, déjeseme de eso.
Porque hay que sacar a los satanistas que están dentro de la iglesia. Hay muchas cosas que están pasando dentro de la iglesia y la gente no entiende. Y lo más triste es que por falta de conocimiento de la palabra, todos dicen amén, aleluya, y así es. Hay que examinar los espíritus y pesarlos, a ver si son de Dios o no son de Dios. Gente que vienen a profetizar. Mira, en mi proceso de liberación, yo pude ver un brujo o un satanista ministrando. Y eso yo dije, wow, Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas por un propósito. Un brujo. Un brujo predicando. ¿Cómo así? Y un falso profeta, como dice la Biblia en Bar Jesús, que era un falso profeta. Porque hay gente que están ministrando, porque desde que se saben 2 versos, de que ya son predicadores. Y tú no eres por 2 versos que tú eres predicador y de que eres de internacional. Este hombre, yo salí, yo estaba en mi proceso de liberación, que algún día voy a testificar mi proceso de liberación. Y yo me fui 7 días para un monte a orar al Señor en ayuno. Porque donde quiera que yo iba, siempre el mismo show, que veo demonios, yo dije, no, esto se va a acabar. Y me fui al monte, Señor, libértame, Señor, a algo. Y fui allá, Señor, a algo conmigo. Y estaba en ayuno 7 días. Y cuando yo salgo del ayuno, porque yo tenía por costumbre que todos los años que yo cumplía años en el Señor de nueva criatura, yo hacía una actividad para Dios, como en agradecimiento, ofrenda de donde Dios me sacó a mí. Siempre, todos los años, yo daba una actividad a mi Señor, dándole gracias por de donde Él me sacó a mí, porque nada más Dios y yo, y el enemigo que me tenía presa, saben de dónde Dios me sacó. Y siempre yo hacía esa actividad, y me fui 7 días al monte, pero yo hacía actividad, Jonathan, pero yo no pasaba al altar. Yo hacía todo, pero ponía personas que me ministraran, que dirigieran todo. Y yo recuerdo que en 7 días descendí del monte de ayuno y voy a buscar a mi líder, la cual amo y respeto, para que ella me firme una carta. Ojalá que ella escuche este testimonio. Y cuando llego al lugar me dicen que ella está en una actividad, un retiro, y yo cojo para el lugar, la iglesia. Cuando yo me paro en la puerta de la congregación, estoy buscando a mi pastora y el ministro que está ahí. Yo siento una influencia contraria. Yo siento un bajo, gloria al Señor, un mal olor a agua florida. Yo siento un mal olor a flores. ¿Qué pasa? Pero no le doy mente, no le doy como mucha importancia, porque yo estoy enfocada en hallar a la líder para que me firme la carta. Automáticamente yo me paro en la puerta. Él me señala con un dedo y me dice, tú, ven acá. Pero me lo dice como que yo era un perrito. Tú, ven acá. Y yo miro a todo el mundo, y cuando veo a todo el mundo, yo paso por obediencia. Yo tengo por costumbre que si alguien me llama para ministrar, yo inclino mi cabeza hacia abajo en reverencia a Dios. Y yo inclino mi cabeza y estoy esperando. Y él comienza a decirme a mí, veo demonios, veo el diablo, veo que sale de un hoyo y te veo llena de lodo. Una mujer que está en ayuno de 7 días todavía, que aún no ha entregado. Estoy hasta débil, porque lo cogí corrido, la gloria sea del Señor. Y este hombre me está dando a mí que me ve un hoyo, que me ve saliendo llena de lodo y un sinnúmero de cosas. Y no tanto eso, me dice, tú eres una malagradecida con Dios. Tú eres demasiado malagradecida. Dios te mandó a decir que tú eres malagradecida. Y yo me quedo, oh, pero entonces, ¿qué yo hago? Cuando yo veo que lo que me está diciendo no concuerda con lo que está pasando realmente, yo lo miro fijamente a la cara. Y él me dice, haga reverencia. Y yo lo miro fijamente a la cara. Cuando tú quieres un falso profeta, que tú te miras en la cara fijamente, que tiene que callarse porque sabe que no está hablando la verdad. Y él me dice a mí, comienza a agarrarme por aquí. Y comienza a hacerme así. Y comienza a hacerme así. Y hacerme así para atrás. Yo estoy resistiendo porque él quiere como que yo caiga a la mala. Y cuando él ve que lo fuerte es que cuando él me está meditando, el pueblo siente a Dios. Comenzaron a danzar y a hablar lengua y a correr. Y yo hago así porque yo no entiendo lo que está pasando. Fueron todos los demonios como ahí, como con lo que yo trabajaba. De repente, cuando él me está haciendo así y me está como queriendo quitarme el cuello de la cabeza, entonces él se quita el micrófono. Eso mismo, se quita el micrófono y me susurra los oídos y me dice, tú tienes que caer por tierra, cae ahora, para yo dejarte tranquila, cae en el suelo. Y yo lo miro así porque él me está susurrando. Yo lo que hago es que lo miro y voy y me siento. Porque yo no estoy dispuesta a aguantar todo lo que él me está haciendo. Y el pueblo está sintiendo a Dios y un juidero. Y yo digo, wow, qué falta de conocimiento. ¿Cómo la gente puede sentir a Dios? Una mentira así. Él dice, ven acá, que usted no es rebelde.
El Señor me dice que tú eres rebelde. Entonces yo, para que no traer contienda, yo me paro. Era en un diciembre de Pascual. Ese hombre dice a la pastora de la iglesia, búsqueme una cubeta con agua. Mi madre, ese día hacía mucho frío, porque en diciembre hace mucho frío. Y cuando busca, mira, eso es algo terrible para ayudar. Buscaron huyendo una cubeta de agua. Parece que esa agua como que le echaron hielo. Entonces él cogió el agua y le echó aceite. Y entonces cuando coge ese aceite, en plena iglesia, me tiró esa agua encima, así, chuá. Y cuando esa agua estaba fría, mi hermano. Y cuando me la tira, yo estoy así temblando. Porque está frío, los dientes. Y él dice, míralo ahí, los demonios, como se están manifestando, míralo ahí. Pero yo no tengo demonios. Yo estoy temblando porque tengo frío y estoy mojada completa. Cuando me siento, yo digo, no me voy a ir. Porque si yo me voy, van a decir que los demonios que yo tenía no resistieron la presencia y que me tuve que ir. Me voy a quedar hasta el final. Entonces yo veo que él coge tarjeta. Mira lo que este hombre usó de Satanás hizo. Él coge y comienza con un coso de tarjeta de presentación de le da todo lo que están ahí. Tenga, pastor, a todo el mundo la tarjeta. Dice, cuando termina de dar, él dio más de 50 tarjeticas ahí. Y cuando él termina de darle a cada uno de los que están ahí, hasta los impíos le dio, los inconversos le entregó tarjetitas. Él coge el micrófono y dice, esta tarjeta que yo le di es para que me llamen, porque ella se vuelve loca. Oiga la profecía del diablo. Yo bajé mi cabeza y mentira, diablo. Y él dijo, ella se vuelve loca. Y usted la va a ver a ella andando desnuda en la calle y comiendo materia fecal, pero lo dijo vulgarmente. Cuando eso pase, usted tiene mi tarjeta ahí, mi teléfono, usted me llama, porque ella solamente la mente la va a volver cuando yo ore por ella. Y todo el mundo creyó eso. Y todavía, tantos años, hacen como 7 o 10 años, qué sé yo no me he vuelto loca. ¿Qué es lo que ese hombre hizo? Él quiso popularizar y dar a entender que él era profeta. Y era un falso profeta, porque después, con el tiempo, yo me di cuenta que él tenía un altar. Que él estaba ministrando en los lugares por donde no lo conocían, haciéndose pasar por cristiano, pero él tenía en su casa un altar. Y él invocaba y él hacía consulta. ¿Por qué te digo esto? Porque los líderes deben de consultar antes de invitar a un predicador. Y hay que tener discernimiento de espíritu para saber si son de Dios o no son de Dios. Las señales que esa gente hace, tú te das cuenta que no son libres. Porque comienzan a hacer ciertas señales mientras hablan y hacer como que están trayendo los 3 elementos de fuego y aire y una cosa rara. Hay que tener cuidado con lo que se hace. Nosotros los dominicanos somos muy expresivos y muy gestosos. Una cosa es que usted haga los gestos que usted está haciendo así. Porque ¿qué usted está haciendo? ¿Qué usted está haciendo? Los satanistas hacen eso también. Ve, alma te adora a Jesús. Entonces, tú ves iglesia que están muertos espiritual, los miembros no crecen, la iglesia no crece. Hay que orar a Dios. Hay que orar y coger allí, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo oculto que está pasando? Un brujo, una bruja, no va a estar dentro de la iglesia si están adorando a Dios. Porque no resisten. Yo recuerdo que cuando yo iba a la iglesia, yo era infiltrada, yo entraba a las iglesias con mi abuela a hacer ciertos trabajos, gloria al Señor. Y desde que los evangélicos comenzaron, aleluya, aleluya. Eso como que se te mete ahí, eso como que te quiere romper el tímpano. Y tú sientes como algo que tú quieres, como que quieres salir, como si fuese un parásito que quiere salir. Tú sientes eso que te sube y se te mueve aquí. Y tú sientes como que cuando tú tragas y esa voz te dice, sal de ahí. Porque no puedes resistir una adoración genuina. Tú te das cuenta cuando hay gente que son infiltrados del infierno. Porque cuando están orando, ellos no van a estar. Nótate, si hay un coro que están cantando, ellos entran adentro. Los satanistas entran cuando se tocan coro. Claro, para danzar con los santos. Y bailan también. Claro. Y tú lo ves con unos movimientos de cintura, de cadera y unos golpecitos extraños. Y la gente, y lo lindo del caso es que ellos danzan y están montados y la gente cree que es Dios. Porque a veces se montan en el medio del servicio mientras te está cantando el devocional. Y tú lo ves danzando y haciendo gestos. Cuando una gente danza, tú te tienes que fijar cómo danza. Porque hay cosas que están danzando que no es Dios. Yo llego a lugares que yo digo, aquí está el diablo. Porque que cuando están danzando, gloria al Señor, tú dices, eso no es una danza espiritual. Una danza, por ejemplo, como tú danzando y a la iglesia no sabe. Y hay momentos que como no hay intérpretes en la iglesia, que son pocos los intérpretes, ellos están hablando lengua demoníaca y como la gente no sabe, comienza, ¡eh, santo! Y todo el mundo comienza a hablar lengua. La Biblia dice, gloria al Señor, en 1 Corintios capítulo 11, gloria al Señor, que si hay alguien que hable lengua, que haya uno que interprete. Y si no hay intérprete, calle y hable para usted y para Dios.
Y si van a profetizar, hablen 2 o 3 y por turno. Eso es lo que dice mi Biblia. Entonces, cuando el enemigo se aprovecha, cuando todo al mismo tiempo comienzan a hablar lengua durísimo, y están tocando, entonces él se infiltra. Después, mi hermano, si usted quiere, observe eso. Cuando hay un satanito de la iglesia, que es ese tipo de manifestación, que son en rituales demoníacos, y en esos medios de rituales que están danzando, están haciendo oraciones hechiceras. Cuando pasa el devocional, cuando va el mensaje, nótate la frialdad que hay, que nadie siente nada. Hay una cosa, amada, está fuerte lo que se está hablando. Y hay gente que ahora mismo está corriendo. Hay gente ya que de una vez, ese Juanita danza así. Y ya está señalando, porque esto está un poquito fuerte. Y discúlpeme que me ría. No tiene que decir. Pero que en realidad está pasando algunas cosas. No tiene que decir, Juan, sino decir, espérate, yo voy a observar su fruto. Es preocupante. Y ver cómo habla. Porque mira cómo Simón el mago habló. O sea, esa persona se va a delatar. Lo que pasa es que ellos se delatan y la gente no se da cuenta. Ellos se delatan. Incluso ellos se delatan tanto que aún con su forma de expresarse y aún con algunas vestimentas que son vestimentas de metresa y de demonio, ellos manifiestan, pero la gente no sabe porque Dios parece que no lo sacó de ahí. Y todavía el conocimiento de ese tipo de cosas no ha llegado a ellos. Y por eso que la iglesia, mi hermano, que siempre hay 4 hermanos y no pasa de ahí. 5 hermanos cuando Dios nos prometió las naciones. En esta parte, amada, lo que te quería preguntar es la parte, porque hubo una ocasión donde ustedes metieron un gallo en una iglesia. Entonces esa parte no se explicó bien. Ustedes lo hicieron con la finalidad de enfriar la iglesia. ¿Y cómo ustedes lo hicieron? No, de enfriarla no. Con finalidad de destruir la iglesia. ¿Destruirla? No enfriarla, porque fría estaba ella. Porque cuando tú llegas al nivel de que tú puedes hacer cualquier trabajo demoníaco, no es porque tú estás caliente. Yo te expliqué al principio que una iglesia que está adorando y una iglesia que está conforme a las escrituras no se le puede hacer nada. Nada se le puede hacer. Se intenta, pero no se puede. ¿Cuándo se puede? Cuando la iglesia ya está como el libro de Apocalipsis, cuando dice, conozco tu obra. Y es mejor que esté caliente y no frío, y que Dios lo va a vomitar por su boca. Esas son las cartas que Dios envía a los ángeles de la iglesia. Pero algo que me impresiona es que Dios manda una carta específica al ángel de la iglesia y el ángel no escuchó, porque a veces los líderes no quieren escuchar cuando Dios le está hablando. Entonces Jesús está afuera y está tocando la puerta y dice, si alguno escucha mi voz, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces hay gente que cogen esa porción bíblica y se lo dan a los inconversos a la iglesia, porque dice que el que se sentaré conmigo y que el que, ¿cómo? Al final del verso dice, le daré que se siente conmigo en el trono con mi Padre. O sea, no es al impío, a nosotros. Se aparece que Dios habló con la iglesia a través de esas cartas y el pastor no escuchó. Porque a veces ellos ven la mensaje y ¿saben lo que dicen? Porque todo el que está en pecado justifica su pecado. Yo no sé por qué es que no queremos reconocer lo que está mal. Ahora mismo hay personas, líderes, que van a escuchar esto y dicen, eso es mentira. Nada más hablan de brujería, nada más hablan del diablo. ¿Y qué tú quieres que te hablemos? Te tenemos que hablar de que quien te hace la guerra a ti. Entonces, en esa ocasión, yo necesitaba poder, mucho poder, porque yo tenía un odio en mi corazón hacia los hombres por lo que a mí me pasó. Y yo hablé con una evangélica, para que me buscara un brujo. Oye bien, con una evangélica. ¿Pero cómo con una evangélica? Sí, ella es evangélica. Y yo le expliqué la situación que yo tenía y ella me dijo que yo dije, yo quiero un brujo, pero ella iba a la iglesia, ella era cristiana o es cristiana, no sé. Y yo le dije que yo quería un brujo y ella me dijo, bueno, mi marido tiene un brujo en Haití que es bueno, come gente, hace cosas. Yo dije, yo no quiero gente que me venga a engañar, yo quiero a alguien de verdad. Y él ya me dijo que sí. En fin, fue que le pagamos para que el hombre venga. Yo pagué toda la estadía de él. Y él llegó. Pero cuando ellos llegan de un territorio a otro, ellos tienen que mudarse cerca de una iglesia. Porque cuando tengan la iglesia evangélica, ellos reciben poder cuando la iglesia se debilita. Entonces, por eso yo te dije a ti que hay brujos que se pueden bautizar, y lo leímos bíblicamente hablando. Parece que hay algunos brujos que dicen que los altares no funcionan sin una iglesia al lado. Sin una iglesia al lado. Pero cuando la iglesia es débil, si la iglesia tiene unción, el altar de ellos no va a funcionar. ¿Entiendes? Porque hay dos vertientes. Vamos a ver si no entendemos. Si la iglesia es sometida a Dios, ellos no pueden invocar porque los luaces no van a subir. Ahora, cuando la iglesia hace la pantalla de ser caliente, pero es fría, entonces el altar de ellos va a llevar a niveles espirituales, donde ellos van a poder así, ellos nada más leían y baraja, van a poder seguir escalando niveles espirituales de maldad. Si la iglesia
tiene puerta abierta, si hay contienda, si hay problemas, si el pastor está en pecado, el altar de brujo va a crecer. Ahora, si esa iglesia es intacta ante Dios, el altar del brujo no va a funcionar. No sé si tú me entiendes. Ok, entonces este hombre llegó, cuando llega, le buscaron una casa cerca de una iglesia, frente a frente a la iglesia. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué él pudo funcionar y hacer y tocar la campana y trabajar? Porque el pastor estaba casado aquí, pero en su nación tenía su familia. O sea, tenía doble vida. Y murió en esa condición. Entonces, por eso yo entiendo que él se perdió, porque él murió en esa condición. Una familia aquí de una jovencita, y donde él era, él tenía su familia con su mujer allá. Entonces, nosotros ahí pudimos, porque primero yo investigué dónde lo podían buscar. Entonces, tú sabes que el enemigo todo lo pone fácil. Apareció esa casa vacía frente a la iglesia, tenía muchos días vacía. Esa la alquilaron hasta el tiempo que él tuvo. Cuando él llegó, y yo tenía que ir una vez, yo no fui. Yo esperé 3 días para yo ir ante él. Aunque la mujer me estaba diciendo, tienes que ir, Belén, que él está ahí. Yo le decía a ella, él tiene que esperar porque yo estoy pagando. Pero yo estaba esperando algo para poder ir allá. Entonces, en ese momento él consultó a mucha gente, porque cuando llegan brujos nuevos, la gente quiere experimentar carne nueva. Y él, cuando yo fui allá, yo recuerdo que él me preguntó, y yo le dije que eso no viene a colación ahora, lo que yo quería. Y lo que yo tenía que hacer era coger un gallo, junto con un hijo que tengo llamado Daniel, entrar a la iglesia y enterrar el gallo en la iglesia. Porque la iglesia tenía una parte del altar que no tenía concreto, sino que era como de tierra. Una parte, la parte de abajo era de cemento, pero había una parte que era de tierra. Entonces en esa parte nosotros pudimos, es lo que te estoy diciendo, que la iglesia a veces está cegado, y a todo el que llega le abre la puerta de la iglesia, entendiendo que todo el que llega es Dios que lo está llevando, pero a veces el diablo lo lleva. Pero una brujería, ¿con qué tipo de demonio era? ¿Eso era Candelo? No, era San Elías, el Señor lo reprenda. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros enterramos eso, luego duró un tiempo, la iglesia, ese pastor cayó en cama. Él cayó en cama, problemas con la próstata, fue una muerte terrible. La iglesia estaba ahí, había miembros, seguía la iglesia normal. Llegó una pastora hasta al frente de la iglesia, porque ya el pastor no estaba. Automáticamente el pastor cayó en cama, mandaron una pastora. Pero ¿qué pasa? Que lo que había ahí enterrado, no había pastor que pudiera permanecer, al menos que Dios le revelara y él quebrantara y rompiera eso, y Dios le revelara y fuera a sacar eso para afuera. Entonces la pastora que llegó ahí, llegó supuestamente muy bien, haciendo obra y que esto y que aquello, pero cuando pasó el tiempo, ella cayó también. Incluso ella se descarrió, la pastora se descarrió, pero yo sabía lo que pasaba en esa iglesia. Incluso esa iglesia duró un tiempo cerrado. La iglesia se volvió a abrir cuando yo me convertí. Porque entonces me tocó a mí y a esa iglesia, con la líder que pusieron ahí, durar 40 días en un ayuno con ella, para que el Señor rompiera, y después ella saca eso para que Dios pudiera florecer. Yo ahora mismo no sé cómo está esa iglesia, no sé, porque hace mucho tiempo de eso, pero cuando yo salí de allá, yo dejé la iglesia fluyendo. Dios mío. Eso pasa, varón, cuando la iglesia está jugando a ser cristiano. Mientras muchos juegan a ser cristianos, Satanás no juega a ser diablo. Dios mío. Consejo para ese pueblo que está ahí. Presenta tus redes sociales y al final vamos a orar por gente que ahora mismo está enferma por brujería, por hechicería. Sé que esa autoridad está sobre usted enviada, así que la plataforma es suya. El primer consejo que tengo que dar es que no todo el mundo permita que le imponga las manos. En la imposición de manos a veces hay un peligro muy fuerte. Por eso es que Simón el mago quería comprar el poder de Dios, porque él veía que con la imposición de manos la gente recibía el Espíritu Santo. Para ustedes, a que alguien le imponga la mano, dígale a Dios: Señor, muéstrame, dime, Señor, cómo está la condición espiritual, porque cualquiera se puede fingir. Dice que en los últimos tiempos saldrían engañadores. Y eso es lo que está pasando, que estos son los últimos tiempos. Esto no significa que a usted no le puedan imponer la mano, porque Dios puede enviar a alguien para que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo y usted también recobre fuerza. Ahora, el problema es, el apóstol Pablo habló con Timoteo, le dijo que no sea ligero en poner manos, sino que usted, gloria al Señor, sepa quién es que le va a estar ministrando. No todo el que dice Señor, Señor es realmente adorador de Dios, ni va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, el consejo que le doy es: acérquese a Dios. Los pastores, el consejo que le doy: si hay alguna persona que se mudó en su barrio, antes de entregar el altar o darle permiso de que haga ciertas cosas, investigue.
ore, dígale a Dios que le revele, llame al líder antes de ese miembro, pregunte el testimonio que tiene esa persona, si realmente, gloria al Señor, esa persona es digna de pasar al altar. Y a los pastores traten de santificar su altar, que hay muchos altares que están corrompidos, hay altares que están sucios, porque el mismo enemigo ha usado la estrategia de que tenga una palabra, y hay humos extraños en el altar. Entonces el consejo que le doy es... Humo y fuego y de todo. No, humo, hasta ceniza y de todo. El consejo que yo le doy es, vaya a la presencia de Dios, dígale a Dios que le revele, porque el mismo Dios que te creó esa boca, ese Dios habla. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es tiempo de que te acerques a Dios. Si tienes una actividad, no busques predicadores por las redes sociales. Dile a Dios que te revele el nombre, quién, cuándo, y Dios lo va a hacer. Y cuando Dios traiga el predicador, entonces tú puedes reclamarle a Dios. Pero cuando tú buscas a influencia, búscame un predicador, o tú no sabes a quién tú estás, gloria al Señor, invitando, gloria al Señor. Entonces, el consejo que te doy, abre tus ojos espirituales, no seas ciego. Ya Cristo llegó a tu vida, tú tienes la luz de Cristo. Hay muchos engañadores. Trata de mirar a los que llegan, los gestos que hacen, la palabra que dicen, cómo se movilizan. Dice que tienes que ver, gloria al Señor, los frutos es que van a entender si esa persona es libre, sí o no. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y si tú aún no eres cristiano, te invito en esta hora que recibas a Jesús de Nazaret, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Si aún tú estás envuelto en lo que es la magia y cualquier cosa extraña, te invito en esta hora que acepte a Jesús, aquel que vino, murió, resucitó y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y ha de venir a buscar a una iglesia. Sé parte de esta familia. Sé parte, pero sé parte de verdad. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la paz de Cristo sobre ti y que Dios te cubra con la sangre del Cordero. Vamos a orar. Nuestra plataforma es todas, YouTube, TikTok, todas las plataformas, habida y por haber. Belén Torres Oficial. Pueden seguirnos, ahí damos estudio bíblico con el firme propósito de abrir tus ojos espirituales. Nuestro WhatsApp 829-967-9274 en República Dominicana con el código +1. Habla de la película que viene, profeta. Ay, tenemos una... Eso viene fuerte. Una Estamos grabando con el micrófono. No sé qué tal suena el audio. Comprímeme ahí debajo cómo suena. No tenemos micrófono arriba. Sí. Hay un rubio que está ahí detrás con el micrófono. Bájalo un poco, bájalo. Mire, bájalo que se vea. Mire cómo se ve eso ahí. Desde ahí estamos grabando. Dale para arriba, ok. Sí, te invitamos a la película que a continuación viene. Será de edificación y te va a abrir los ojos mucho más quizás de lo que ya Dios te lo ha abierto. El firme propósito de la película es edificar la iglesia de Jesucristo y restaurar las vidas y que las vidas vengan a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que espérala pronto. Esperamos que usted ore para que el Señor siga supliendo, el Señor siga obrando y que Dios dé los guiones reales que Él quiere que se den, que todo sea dirigido por su Espíritu Santo. Así que sin más preámbulo, vamos a hacer una oración. Gloria a Jesús. Antes vamos a hacer que usted repita con nosotros una oración de liberación. Usted que escuchó este testimonio se ha identificado y usted entiende que usted está siendo un infiltrado en la iglesia, pues usted va a repetir. Si usted no ha infiltrado en la iglesia, pues también repita. Gloria al Señor. Repita con nosotros: Señor, en esta hora reconozco que lo he hecho mal, pero vengo ante ti, Dios, pidiéndote perdón. Que tú rompas mi cadena, que tú me libertes, que tú me saques del ocultismo, de la idolatría, que tú rompas todo patrón repetitivo en mi familia, que tú me libertes de toda hueste de maldad, de toda cadena que yo arrastre, de todo cordón umbilical que me ata a las tinieblas, al mundo y a la idolatría. En esta hora, Señor, te pido encarecidamente, Señor, que tú entres a mi vida, Jesús de Nazaret, y que tú me transformes, que tú hagas la persona que tú quieres, que tú me hagas la vasija digna para tu gloria. Señor, ayúdame a ser fiel a tu presencia. Señor, ayúdame, Señor, a cerrar toda brecha. Revélame tú, Dios mío, qué es lo que hay oculto. Revélame tú, Dios mío, los infiltrados que están en la congregación. Ayúdame, Dios mío, a hacerte fiel y a poder saber quiénes son. Y cuando tú me muestres, Dios, quiénes son, a no contender con ellos, sino a ministrar la liberación, que ellos son armas, Señor, tuya. Tú dices en tu palabra, he aquí todas las almas son mías, la del Padre, la del Hijo, y la que pecare, esa morirá. Por tanto te pido, Dios, que guarde mi entrada, guarde mi salida, y que tú me guardes de todo mal. Padre, mira que tú me pusiste como líder en la congregación. Te pido que mis ojos espirituales repita con nosotros. Gracias.
Te pido que mis ojos espirituales sean abiertos al 100 por 1 y que tú me reveles todo lo oculto, Padre, que no tenga necesidad, Dios mío, de que nadie me enseñe como dice la palabra tuya, Dios. Ayúdame a vencer, a irme contigo o hasta que tú vengas fiel ante ti. Ayúdame, Señor, a escuchar tu voz y a arrepentirme y dar fruto digno de arrepentimiento para tu gloria. Si usted repitió esta oración, créame que el Dios del cielo entrará a su vida, a su casa y pondrá su orden eterno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Shalom. Dios te bendiga.